en donde yo estoy invirtiendo 180 grados o media vuelta de mi cigüeñal. Y ese es mi primer proceso y lo puedo calcular. Luego mi segundo proceso, ¿cuál es? Una compresión. De 2 a 1, yo tengo una compresión adiabática y estoy invirtiendo mis otros 180 grados en donde 360 grados que me están formando mi ciclo. Entonces, de 1 a 2 y 2 a 1, y ahí estaría representada esa condición. ¿A qué es igual el trabajo de 1 a 2, señores? A la N. ¿Sí? Ese sería mi trabajo de 1 a 2. Y el trabajo de 2 a 1, si presión 1, volumen 1 y presión 2, volumen 2, aquí, simple y sencillamente aquí yo lo saco y me va a dar un trabajo negativo, y aquí lo saco y me va a dar un trabajo positivo de igual magnitud, pero uno con una magnitud positiva y otro una magnitud negativa. Y si el trabajo útil es igual a la suma de los trabajos de 1 a n, yo voy a ir de 1 a, y este sería igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 1, esto sería igual a 0. Entonces no hubo trabajo útil. Y ahí la primera ley de la termodinámica me dice que no hubo trabajo útil porque la misma cantidad de trabajo que yo invertí para expandir mi sistema es la misma cantidad de trabajo que yo requerí para que el sistema se contraiga, puesto que un proceso adiabático es un proceso reversible. Pero esto no se cumple en la naturaleza. Esta condición es idealizada. ¿Y cómo podemos comprobar que no se cumple, señores? ¿Cómo puedo comprobarlo? Si yo agarro mi jeringa y la expando de 10 centímetros, supongamos, a 1 centímetro, teóricamente si yo meto trabajo para llevarlo de 10 a 1 y al llegar a 1 lo suelto, ¿qué tendría que pasar? El émbolo tendría que regresar a 10.
pero en la vida cotidiana o en la vida real, el émbolo no va a regresar a 10. Se va a quedar posiblemente en 9. Se me perdió. Aquí está. Su condición final de mi émbolo va a terminar no en 10 centímetros, en 9. ¿Por qué en 9, señores, y no en 10? Si la teoría me dice que tiene que regresar al estado inicial. ¿Por la segunda ley? Parte por la segunda ley. Pero, ¿de dónde surge la segunda ley? Porque la segunda ley es una serie de observaciones que hizo alguien y dice, mira, no todo el trabajo, no toda la energía se puede irreversibilizar. ¿Por qué no se cumple aquí esto, señores? Porque no hay un sistema que esté completamente sellado, sin fuga. No, supongamos que estuviera sellado. Por la fricción. ¿La fricción? Por fricción y por pérdida de calor. Para que este pudiera llegar aquí, yo tenía que tener una energía de fricción igual a 0 y tendría que tener que no hay pérdida de calor. Y aquí, ¿por qué hay pérdida de calor? Porque cuando yo comprimo, se va a elevar la temperatura de mi fluido y esa temperatura de fluido le va a transmitir calor a ¿qué? La atmósfera. A las paredes, señores. Es un sistema cerrado. Por lo tanto, el calor, cuando mi pistón llega al punto muerto superior, si yo aquí tenía una temperatura de 20 grados centígrados, a lo mejor aquí obtengo una temperatura de 400 grados. No, como de 300. Y esos 300 grados, ¿qué van a estar haciendo? Transmitir calor a las paredes, transmitir energía calorífica a mis paredes van a calentarse. Esa energía que se desperdició en la transferencia de calor es la energía que me faltó para que mi sistema pudiera llegar a los 10 centímetros. Entonces, para que mi sistema llegue a los 10 centímetros, tendríamos que adicionarle la energía de fricción más el calor que se transmitió a las paredes. Y dentro de nuestro estudio, pues decimos, bueno, tomemos en cuenta que son ciclos idealizados, que estamos despreciando la transferencia de calor, que estamos despreciando la fricción. Por lo tanto, si nosotros idealizamos esa condición, obtenemos lo que vendría a ser la primera ley. Pero aún así, esto cumple la primera ley, porque entonces decimos que el trabajo útil o el trabajo negativo que yo introducí al sistema, ¿a qué va a ser igual? Al calor útil. Al incremento de energía interna de mi sistema más, ¿sí? La fricción más el calor perdido.
Y aquí dicen, ¿por qué calor perdido si es adiabático? Dice que el calor es constante. ¿Por qué, señores? Porque en el universo no hay algún material que sea 100% adiabático. Hay materiales que me pueden reducir la transferencia de calor, pero no a un 100%. Si yo quisiera reducir la transferencia de calor en este sistema, ¿qué tendría que hacer como ingeniero, señores? Piensen en una solución, porque esos son los problemas que nosotros vamos a tener en la industria. Vamos a tratar de acercarnos a la idealización de un proceso. A lo mejor yo ahorita checo este proceso, yo comprimo, suelto y llega a 8. A 8 centímetros. Pero yo quiero que desplace más. ¿Cómo puedo ir mejorando esa condición para acercarme a 9 o 9.5? ¿Qué pudiera hacer? ¿Cómo puedo reducir la transferencia de calor en esas paredes, señor? Pues con un lubricante y así también quitaría fricción. A lo mejor, si yo incremento aquí un sistema dosificador de aceite, un sistema de lubricación, a lo mejor reduzco la fricción. Y a lo mejor reduzco esa fricción hasta un 60-70%. Y la transferencia de calor, ¿qué pasa si yo estas paredes, en vez de que sean de plástico, las hago de baquelita? La baquelita es un material aislante. ¿Sí? Y si yo pongo esta pieza de baquelita, ¿qué va a pasar? La transferencia de calor va a ser menor. Y si yo quiero aún reducir más la transferencia, yo puedo poner aquí otra condición de baquelita. Y este espacio, someterlo al alto vacío. ¿Por qué? Porque el vacío no transmite la temperatura. O la va a transmitir, pero en menor proporción. Porque yo no puedo hacer un vacío total. ¿Qué pasa si yo trato de hacer un vacío absoluto en este sistema, señor? O sea, nomás analicen. ¿No habría cambio de temperatura, profe? ¿O de calor? No. Colapsa, señor. Si yo trato si esto lo tengo hueco y empiezo a extraer el aire de él, jamás voy a poder extraer toda esa masa de aire. Y si yo quisiera el vacío absoluto, ¿qué pasaría? Ese sistema se colapsa, ese sistema se quiebra. Vamos a hacer un vacío en donde el vacío, la absorción de las paredes, vaya acorde a la resistencia
de mi material. Y si yo me paso, hago que se colapse. Entonces, si yo meto lubricación y meto vacío, ¿qué va a pasar? Que posiblemente mi sistema llegue a los 9.5. Y ese otro 0.5 que no llegó, ¿dónde se perdió? Se perdería por la fricción en mi cigüeñal, por la fricción de mi biela, por la fricción de mi perno, que también me está consumiendo energía. ¿Estamos? A lo mejor si el primer día de clase nos ponemos a hablar de estos temas, ¿qué pasaría ahí, señores? Los dejo locos y dicen, no lo entiendo. Ese maestro está loco. Está loco, no sabe, ni le entiendo de qué habla. Pero bueno, entonces decíamos que estamos generando un compresor. ¿Cómo puedo generar un compresor? Entonces, ese concepto que me decían, un pistón, una camisa, que es lo que conocemos de un compresor, necesita de otros procesos, necesita de otros elementos constitutivos. ¿Qué me falta para yo aquí ir avanzando con mi compresor, señores? ¿Qué tiene que tener el compresor? Y no me digan que nadie ha desarmado un compresor, señores. Me faltaría lo que vendría a ser, ¿qué, señores? Una válvula de admisión y una válvula de descarga. Yo tengo que tener un medio por donde voy a introducir aire y tengo que tener un medio por donde descargarlo. Y estas válvulas no es otra cosa que el concepto más simple de lo que vendría a ser una válvula check. ¿Qué es una válvula check, señores? Es como una válvula antirretorno, ¿no, profe? Una válvula antirretorno, una válvula de un solo sentido. Y el concepto más simple de una válvula check, ¿cómo lo podemos tener? Si yo aquí tengo un balín, este está perfectamente biselado al diámetro del balín, y aquí tengo un pequeño resorte. Aquí tengo un pequeño resorte, nada más que me eleve al balín tantito. Y aquí sobre mi base tengo que esto está perforado. ¿Qué va a pasar si esta la considero como mi válvula de admisión? Y en mi válvula de descarga pongo el concepto diferente. La pongo al revés.
Sí, bueno. Sí, ¿qué pasó? Permítame tantito con esto. Yo tengo este concepto al revés de la válvula de admisión, misma condición, válvula de escape. Aquí, ¿qué va a pasar? Cuando mi sistema, cuando el pistón empiece a bajar, únicamente tiene que vencer la pequeña fuerza del resorte para poder dejar entrar masa de aire. Y aquí al bajar, ¿qué va a hacer? La misma succión va a hacer que mi balín selle perfectamente. ¿Estamos? Y cuando el pistón invierte su movimiento de un orden, en este caso ascendente, cuando va a un orden descendente, la presión empuja al balín y el balín de descarga abre para liberar esa masa de aire que se admitió y que la queremos dirigir a un tanque. ¿Cómo puedo ejemplificar? Entonces ya tendría, primero, dentro de mis procesos, ¿cómo quedarían, señores? ¿Cómo quedarían los procesos de mi compresor? ¿Y cuántas etapas requiere ese compresor? Ahora sí, pura lógica, señores. ¿Cuáles serían las etapas de mi compresor? Pues ¿Qué es una lo primero sería que... la, A ver, te escucho. La admisión, ¿no, profe? Exacto. Sería Primero que nada, tengo que tener una admisión. Luego, una compresión. una compresión. Luego, Otra vez una admisión. admisión, compresión. ¿Me estaría haciendo tonto, señor? Una expansión. ¿Cómo expandes? con la admisión, ¿no? A ver, traten de dibujar su diagrama. Traten de dibujar su diagrama y vamos a compartirlo en el WhatsApp. ¿Tienen WhatsApp de grupo? No, No profe, tienen... si quiere hacemos uno.
Bueno, lo dejamos para la siguiente esto, pero fíjense. Primero yo necesito admitir, debo comprimir. Después de la compresión que tengo que hacer, tengo que descargar. Admito aire, lo comprimo. ¿Y cuál es la finalidad del compresor? Elevar la presión. ¿Y cómo va a ser la presión? Mediante las descargas de aire. Y así como tuve una admisión, una compresión, una descarga, también necesito tener una expansión. Y esto veámoslo desde el proceso más simple. Una bomba de aire, señores. Una bomba de aire tiene el mismo principio del compresor. Yo tengo un émbolo que cuando yo subo toda la bomba, ¿qué es lo que hice cuando yo subí toda la bomba? Estoy admitiendo masa de aire. ¿Sí? Ahí tengo mi admisión completa. Cuando yo empiezo a bajar mi bomba, ¿qué hace esto? Tengo una compresión. Si yo muevo mi émbolo de este volumen a este, ¿qué estoy haciendo? Llegando a una compresión. Si yo en este émbolo después de llegar a la compresión, aquí tengo un balón que tiene 30 PSI, yo empiezo a comprimir. ¿Y qué pasa cuando llego a 30 PSI? Abre mi válvula check. Aquí yo admito, cuando empiezo a comprimir la válvula de admisión se cierra y yo aquí tengo 30 PSI que me están impidiendo que mi balín abra. ¿Qué pasa cuando yo aquí alcanzo 30 PSI? Entro en punto de equilibrio. Y si sigo bajando mi émbolo, ¿qué va a pasar, señores? El émbolo empieza a descargar masa de aire a los 30 PSI, que es a lo que está marcando mi sistema. Cuando yo llego al punto muerto inferior, aquí yo debo de tener un tope. Este tope es para evitar que el sello de mi pistón se introduzca en la descarga y se dañe, porque la presión que haría que el sello se rompiera. Entonces yo debo tener un tope donde tengo que liberar este espacio. ¿Y aquí qué va a pasar? Se me va a quedar aire entrampado a 30 PSI. 30 aquí, 30 acá. ¿Qué pasa cuando yo subo tantito el émbolo? La presión baja e inmediatamente, ¿qué va a pasar? Como la presión del exterior es mayor que la presión del interior, cierra mi válvula. Esta está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Porque yo aquí tengo, ¿qué presión tengo aquí, señores? Como ya subí tantito el émbolo, tengo 29 PSI, por decirlo así. ¿Y qué presión tengo acá afuera?
¿Qué presión tendremos aquí, señores? La del ambiente. Una atmósfera, por decirlo así. ¿A cuánto equivale una atmósfera en P6? 14.7. Mientras yo vaya subiendo, ¿qué va a pasar con la presión? Y aquí no es necesario que yo suba el émbolo. Yo lo tengo a 30 P6. Si yo suelto mi émbolo, ¿qué va a pasar? Solito va a subir, señores. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta alcanzar la presión atmosférica. Y una vez que alcanzó la presión atmosférica, posiblemente la alcance aquí. Yo tengo que mecánicamente subirlo para que vuelva a cargar la masa de aire. Y si llegó aquí y yo lo bajo, ¿qué pasa? Vuelvo a alcanzar los 30 P6, pero no va a pasar nada porque estoy aquí a los mismos 30 P6. Profe, 30, 20. entonces, en un diagrama sería que de 1 a 2 en la admisión aumenta el volumen, obviamente. Sería una presión constante. ¿Sí? Y después de ahí ya vendría lo que es la compresión, ¿no? Adiabática, Ajá. Disminuye el volumen, pero aumenta la presión. exacto. Y de ahí ya Ya. vendría a ser, bueno, sería de 2 a 3, ¿no? Visualizándolo así. Y de 3 a Vamos, 4, a ver, vamos a verlo. Fíjense, de 3 a 4 ya fíjense disminuye el volumen, ¿no? cómo no es cosa del otro mundo. Yo aquí tengo el volumen de mi cámara. Sí. No es cámara de combustión, ahí se nos queda lo de ciclo Otto, ¿no? Volumen de mi cámara. ¿Y el volumen de mi cámara cuál va a ser aquí, señores? En mi compresor. El volumen de mi cámara sería el espacio que yo tengo entre las válvulas para evitar que el pistón le pegue a mis válvulas y estas se dañen. Pero entonces, como aquí tengo las válvulas, yo tengo que tener aquí un volumen muerto. En este caso, el volumen de mi cámara yo me excedí. Lo hice muy grandote, ¿no? Pero en realidad, en un compresor, pues el pistón, su punto muerto superior es aquí. Y me queda este pequeño volumen. Y ese pequeño volumen es este mismo que estamos hablando. Entonces yo tengo mi diagrama, tengo el volumen de mi cámara. Mi pistón se va a mover de aquí hasta el volumen máximo. ¿Este punto cuál sería, señores? Sería el punto inferior. Punto muerto inferior. Y este sería mi punto muerto superior. ¿Cómo va mi proceso? Mi pistón está así, pero mi pistón cuando yo lo suelto aquí, este se va a expander ocupando un volumen. Déjenme subirlo un poquito más. Este se va a expandir aproximadamente por aquí. Y aquí yo voy a hacer mi fase de admisión, que admita todo el volumen. ¿Para qué? Para cargar de aire mi compresor. Una vez que lo cargué de aire, va a empezar a aumentar la presión. ¿Hasta dónde va a aumentar la presión, señores?
hasta alcanzar mi presión de descarga. Y la presión de descarga va a ir variando. Depende de qué tanta presión tiene mi tanque. Pero supongamos que tenga que aumentar hasta 30 libras. Yo puedo aumentarlo a 30, 40, 50, 60, 80. Depende. Pero entonces yo aquí empiezo a comprimir hasta alcanzar mis 30 P6. Alcanza los 30 P6 y al alcanzar los 30 P6, ¿qué va a empezar a hacer? Descargar a presión constante. ¿Hasta dónde? Hasta el punto muerto. En este caso va a descargar hasta el punto muerto superior. Y una vez que llegó al punto muerto superior, ese aire que quedó entrampado va a impulsar a mi pistón hasta que alcance la presión atmosférica. Órale. Entonces ahí tendría yo mis ciclos. Y si lo empiezo aquí, de 1 a 2, ¿qué tengo? Una admisión. Una admisión. Presión constante. Admisión a presión constante. De 2 a 3, Una compresión adiabática. Una compresión. Adiabática. adiabática. Eso es importante. Porque pues si puede ser una compresión, puede ser isobárica, puede ser isotérmica, puede ser adiabática. De 3 a 4, ¿qué tendría de 3 a 4, señores? Una expansión, ¿no? Una expansión A presión constante. a presión constante. Sí. ¿Qué otra cosa te falta decir ahí? Porque si tú dices expansión a presión constante, me lo estás manejando como un proceso y estas son condiciones de estado. A presión constante y temperatura constante. Y una expansión a presión constante y temperatura constante es mejor definida como una descarga de masa. Ah, ok.